Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Agradecerles, como siempre, su participación. Es grato, como siempre lo digo, trabajar con ustedes. Me gustaría algún día, ¿no? Ojalá, creo que imposible. Ya la presencialidad va a ser prácticamente una utopía. Entonces creo que vamos a terminar el periodo lectivo de esta manera. Sugiero irse a vacunar, vayan a vacunarse los que tengan que hacerlo, vayan, vacúnense, y los que no, bueno, pero manténganse siempre con el tapabocas, cuídense también, ¿no? O sea, criterios y criterios, hay que respetarlos. Damos inicio a esta sesión a las 11:09 del 18 de enero del 2022 del proyecto científico número 7, ya estamos a punto de terminar. Prácticamente el mes de febrero terminaríamos, que es el último mes que tendríamos de clase, y de allí ya correría el siguiente periodo lectivo, ¿no? Bueno, pero eso lo explicaré después. Bien, voy a compartir la agenda para dar cumplimiento a las actividades semanales, como están estipuladas. A ver, tenemos aquí el área de ciencias naturales, para lo cual, para aquellos que vayan a leer y quieran leer mejor, tienen su libro, en el libro, no sé por qué sigue saliendo aquí integrado. Déjenme corregir. En el libro por áreas, ¿sí? Libro por áreas, página 87 y 88, ¿ya? De ciencias naturales. Los que puedan conseguirlo, consíganlo y pónganse a leer. Y la tarea está en la 51 y la 52, ¿ya? Bien. Vamos aquí a la ficha. Ok. Aquí estamos, ¿no? Ya les voy a explicar. Ahora un tema muy importante, muy atractivo el tema, sobre los organismos productores, en este caso las plantas. Las plantas son fundamentales para que el ser humano subsista en esta tierra. Podría considerarse no tan real el significado que se le da, que las plantas son las que ayudan a que el oxígeno esté siempre perenne, porque las plantas hacen doble función. La función purificadora del aire, ¿sí? Y la función contaminadora del aire. Entonces es un 50%. Entonces, profesor, ¿y qué es lo que hace que el oxígeno se produzca en la Tierra? Bueno, lo que hace que el oxígeno se produzca en la Tierra son las plantas marinas, los corales. Allá sí, 24 horas se produce oxígeno en las plantas marinas y las plantas y los corales que decía yo. Entonces, eso sí, al 100% productores de oxígeno. Las plantas producen oxígeno hasta cuando dura el sol. Terminado el sol ya producen dióxido de carbono, que a la larga es lo mismo que nada. Entonces, estamos hablando de que producen sí, pero no como queríamos, ¿no? O como nos han hecho creer. Pero sin embargo, las plantas, entonces por eso las plantas entonces no son importantes, vamos a talar plantas o a talar árboles. Bueno, las plantas no solo no brindan oxígeno, sino que también son refugio de animales, sirven para nuestro propio consumo, son el equilibrio del ecosistema. Entonces, partiendo de allí, las plantas son muy importantes. Entonces, vamos ahora sí a analizar, pues, cómo es que una planta se forma, se desarrolla y contribuye al ecosistema, ¿no? Entonces necesito aquí la colaboración tengo a Maite. Maite, por favor, hija, lea, ya le indico, tranquilita, un ratito, desde aquí hasta acá. Fuerte y claro, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. El papel de los organismos productores en los ecosistemas es clave, ya que son capaces de transformar agua y sales minerales en materia orgánica. Además, producen oxígeno, imprescindible para el desarrollo de la vida. Las plantas son los principales organismos productores de la biosfera y llevan a cabo estas funciones gracias a su estructura y sus características. Gracias. Eso corrobora lo que yo les digo, ¿no? Las plantas producen oxígeno, perfecto, producen oxígeno. Pero como les decía, en la noche ya no producen oxígeno porque no tienen cómo hacerlo, porque no hay sol. Entonces lo que hacen es un proceso inverso, que lo que produce en lugar de oxígeno es dióxido de carbono, que es prácticamente la descomposición del oxígeno. Entonces estamos hablando de que no es al 100% lo de producir oxígeno, ¿no? O no es continuo lo de la producción de oxígeno. Entonces, ¿qué funciones cumplen las plantas, ¿no? Los productores, estos productores, que en este caso son las plantas, es de transformar el agua y sales minerales en materia orgánica. Excelente.
Si vamos a darle un punto a favor a las plantas, este es, ¿sí? Producir sales minerales, oxigenar el suelo, darle cabida a otras especies, alimento, suplemento alimenticio para otras especies, perfecto, eso sí. Entonces no podríamos subestimar la función o el rol que desempeñan las plantas en el ecosistema. Partiendo de allí, por favor, ¿sí? Partiendo de allí. Vamos ahora sí. ¿Cuáles son las características normales de una planta? ¿No? Tenemos algunos, son flor, hojas, tallo y raíces, que son las principales. Y obviamente el fruto también, ¿no? Pero vamos a ver de qué función o qué rol cumple la flor, ¿no? Vamos aquí, permítanme un segundito, a ver quién tengo. Tengo a Isaac. Isaac, por favor, léete lo que habla de la flor, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. La flor es parte de las plantas responsable de la reproducción. El polen y los óvulos son las estructuras reproductoras y su unión da lugar del inicio. Una nueva planta. Ya, hasta ahí. Espérate un ratito. Entonces, miren, chicos, ¿no? Esto es muy parecido. Miren que tanto las plantas, seres humanos, no distan de la realidad biológica, ¿no? Porque miren lo que dicen, ¿no? Que la flor, ¿sí? La flor, que podríamos considerarlo la matriz reproductiva de la planta y muy similar a la matriz reproductiva del ser humano. En este caso, el útero de la mujer, ¿no? Que hace función de recipiente, ¿no? Esto es la flor, ¿ya? Responsable de la producción, ¿verdad? Entonces tenemos el polen, que podríamos decir que vendría a ser como el espermatozoide, ¿sí? Que está en otras plantas macho, las que producen el polen, ¿verdad? Y los óvulos, que son como unas especies de antenitas que se encuentran aquí, ¿verdad? Que son la estructura reproductora y que luego viene una abejita, viene un picaflor, ¿sí? Un murciélago, animales que les gusta el polen, ¿no? O les gusta el néctar que bota las flores, el olor de las flores o el néctar que bota, y luego ese polen queda en el pelaje de estos animales, que luego van de flor en flor y obviamente ese polen se fecunda, ¿sí? Con los óvulos que se encuentran dentro de cada flor. Y no se dan cuenta que eso digo, la naturaleza es tan bella, porque es similar al proceso reproductivo del ser humano, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Teniendo el polen como los espermatozoides y los óvulos como óvulos también, que se producen en las mujeres, ¿no? ¿Ya? Claro que los procesos de fecundación son muy distintos, pero vamos de la mano casi con la similitud al momento de fecundar una nueva planta, una nueva persona. ¿Sí? Sigue, por favor, Isaac. Dice, profesor, durante la reproducción, los granos de polen se unen con los óvulos. A partir de este momento, el óvulo dará lugar a una semilla. El resto de las partes de la flor, en la mayoría de las plantas, se transformará en un fruto. Así es, hay unas que solo es una semilla para que siga creciendo la misma plantita, y en otras se producen los frutos, ¿no? Y así, ¿no? Así de maravillosa es la naturaleza al momento de reproducirse, ¿sí? Entonces, tanto las plantas, los seres humanos, los animales, usamos el mismo proceso. El mismo, similar, ¿ya? Ok, vamos, siguiente. Vamos ahora hacia las hojas. Las hojas. Ya sabemos que la flor es la parte reproductiva de la planta. Cómo se reproducen, se multiplican, pero vamos a las hojas. ¿Qué función tienen las hojas? Vamos a ver. Tengo aquí tengo Noelia. Noelia, por favor, hija, léase todo lo que habla de las hojas. Ya. Hojas. Son el órgano en el que las plantas realizan dos procesos básicos. En la respiración, las plantas captan oxígeno del aire y liberan dióxido de carbono.
la llevan a cabo de día y de noche. En la fotosíntesis, la planta fabrica su propia materia orgánica gracias a la luz del sol y libera el oxígeno al medio. Solo la efectúan durante el día. Eso, exactamente. Aquí, por eso aquí yo quiero complementar lo que les indico, ¿no? Dos funciones básicas de las plantas, ¿no? De las hojas. En la respiración, dice, las plantas captan el oxígeno, lo captan, ¿sí? Del aire, que son las moléculas, que obviamente aquí hay unas especies de receptores que tiene la planta, captan el oxígeno, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Déjenme poner aquí el foquito para que se vea. El oxígeno toca las plantas en forma molecular, ¿sí? Y luego lo transforman en dióxido de carbono, ¿sí? O a su vez, en el día, esto hablo de en el día, que captan el oxígeno, ¿sí? Perdón, el dióxido de carbono, y luego lo transforman en oxígeno. Esto pasa en el día. En la noche hacen el proceso inverso, ¿no? Captan el oxígeno y obviamente transforman en dióxido de carbono. Entonces, es un 50-50. Produce y contraproduce a la vez, ¿ya? Entonces dice aquí, liberan el dióxido de carbono, perfecto. La llevan a cabo de día y de noche. Este proceso se da de día y de noche. Pero repetimos, ¿no? En la noche no sale el sol. Entonces se produce un proceso inverso, ¿ya? Entonces, está bien lo que dice el libro, pero no explica que obviamente en la noche el sol no está, entonces no puede hacer la misma función. Y aquí hablamos de la fotosíntesis, ¿no? Esta palabra tan famosa, la fotosíntesis. Foto significa luz, ¿sí? Síntesis, captación, proceso. Entonces dice que la planta fabrica su propio material orgánico, o sea, se alimenta obteniendo la luz, ¿verdad? La luz del sol, gracias a la luz del sol, y libera el oxígeno, obviamente, en ese mismo proceso. Es decir, el desecho de la planta es el oxígeno. Me hago entender, chicos. O sea, la planta se alimenta de luz, obviamente capta moléculas de oxígeno y luego lo transforma en dióxido de carbono. Eso en el día. En la noche pasa lo contrario, ¿sí? Entonces, así es como se produce o se purifica de alguna otra manera el oxígeno durante el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace prácticamente la planta. Se nutre a sí misma, ¿sí? Hace su proceso lógico, que es el de alimentarse, con la luz solar. En la noche podríamos decir que la planta no se alimenta, ¿ya? Hasta allí, chicos, ¿alguna duda? Esto ya creo que ustedes ya lo manejan mucho, ya han visto en años pasados, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber más? Explíquenme. No, profesor. Bueno, vamos viendo entonces. Vamos con el tallo. ¿Quién más tengo yo aquí? ¿Quién más tengo aquí? Déjeme ver. Tengo a Justin Vera. Justin, por favor, léete el tallo. Sostiene, buenos días, profesor. Buenos días. Sostiene la planta y contiene los vasos conductores que transportan sustancias por toda la planta. Los vasos conductores pueden ser dos tipos. Vasos leñosos transportan por la planta agua y sales minerales absorbidas por la raíz. Vasos liberianos transportan a las distintas partes de la planta las sustancias nutritivas elaboradas en la fotosíntesis. Gracias. Bien, entonces, para que me entiendan mejor, ¿no? La función del tronco, obviamente, es la forma estructural, la columna vertebral de la planta, ¿no? Es la que la sostiene, la ubica. Y aquí hay un proceso, y lo voy a explicar de esta manera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, tenemos aquí los vasos leñosos, que son los que hacen la función de abajo hacia arriba, de extraer, de transportar, o como lo quieran ustedes decir, los nutrientes que vienen de la tierra, ¿ya? Entonces, los vasos leñosos extraen lo que la tierra provee, sales minerales, agua, ¿verdad? Nutrientes, obviamente esos nutrientes están desde la tierra,
y la van a transportar hacia las hojas para que las hojas hagan el siguiente proceso de la fotosíntesis y luego se transporte, ¿verdad? Eso hace los vasos leñosos, ¿sí? Los vasos leñosos ayudan con eso, ya, de transportarlo de la tierra para que la planta lo transforme. Y luego tenemos aquí los vasos liberianos, que obviamente son más pequeños, Estos, en cambio, lo que van a transportar o a conducir a las diferentes partes de la planta, todas las partes de la planta, pero ya es la materia, el alimento, en otras palabras, ¿sí? Lo nutritivo que hace que la planta subsista y pueda vivir, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Este, en cambio, va, por decirlo así, hacia abajo, porque es lo que hace que lo que estaba arriba, ya procesado, sea regado a todas las partes de la planta. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre vasos leñosos y vasos liberianos. ¿Dudas hasta allí, queridos estudiantes? No, profesor. No, profesor. Vamos No, ahora con las profe. raíces. Vamos con las raíces. Aquí déjenme ver aquí quién tengo. Tengo a Luis. Luis, por favor, léete las raíces, por favor. Las raíces tienen dos funciones: fijar la planta al suelo, absorber el agua y sales minerales del suelo. La capa más externa de la raíz presenta unos filamentos microscópicos llamados pelo absorbente, que facilita la absorción de la sustancia. Gracias. Bien, entonces yo creo que está más que claro que la raíz lo que hace es primero fijar la planta, ¿sí? Como ustedes ven, raíces, se parecen mucho a las neuronas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando vimos lo del cerebro, ¿no? La materia cefálica y todo, las formas, las ramificaciones que hacen para transportar la energía, ¿sí? Los impulsos eléctricos. Eso es en nuestra materia cerebral. Pero aquí en las plantas, eso mismo, podemos decir a la inversa, está hacia la tierra. Y estas ramificaciones prácticamente son como mangueritas, conductoras, absorbentes, primero para fijar la planta, ¿sí? Para que no se caiga, y otra son inyectores absorbentes del material que se encuentra, de los nutrientes, perdón, que se encuentran dentro de la tierra. Entonces, creo que está muy claro lo de las raíces, ¿no? Entonces, miren, mis queridos estudiantes, tal vez ustedes dirán, a ver, ahora, ¿no? Ustedes que ya han visto, entonces, bueno, qué aburrido esto, tan simple. Pero si ustedes lo ven desde el punto de vista mágico o imaginativo, ustedes podrán darse cuenta de todo tiene un equilibrio. Asimismo, nuestro cuerpo es la máquina perfecta en el universo, es la construcción perfecta, dicen los biólogos, ¿sí? Entonces, los genetistas inclusive, nuestro cerebro es lo más perfecto, la perfección andante somos nosotros, en cuanto a la estructura. Lo mismo la planta. Todo tiene una razón equilibrada, lógica de por qué va cada cosa. Nada está porque sí en las plantas. Nada es por gusto. Y ya lo podemos ver, ¿no? Todo tiene una función equilibrada para la subsistencia. Qué bonito. A mí en lo personal antes yo decía, esto tengo que aprenderme, qué aburrido tener que aprenderse. Pero ya ahora que yo ya domino esto, que ya prácticamente estoy hasta olvidando estos temas, yo veo lo magnífico que es la naturaleza. De verdad, ahora la aprecio más porque la entiendo mejor. Tenemos aquí la célula vegetal y la fotosíntesis. Ahora sí, vámonos ya a lo micro. ¿Sí? La raíz, el tallo, las hojas, las flores, es lo que podemos ver. Pero ahora vamos al nivel microscópico, a nivel celular, de qué es lo que contiene cada célula. Recuerden que todos somos células. Profe, pero ¿cómo podemos ser células si somos duros? Bueno, la materia está formada a nivel molecular, a nivel celular. Entonces, estamos hablando de que todo nuestro cuerpo son células que están aquí, ¿sí? Que no las vemos, que están uniditas, que están enlazadas, y eso somos. Somos células, somos material microscópico que está unido a nosotros de forma molecular. Entonces vamos a ver, ¿no? Lo mismo con las plantas, ¿no? Hagan de cuenta que yo vengo, tracé un pedacito de planta, un pedacito de hoja, un pedacito de tallo, y lo vamos a ver al microscópico y vamos a entenderlo mejor. Bien, necesito aquí otro participante, Gerald. Gerald, por favor, léete desde aquí hasta acá. Buenos días, profesor. Buenos La días. célula vegetal y la fotosíntesis. Fotosíntesis. Las plantas son seres vivos
pluricelulares formadas. Espérate ahí. Pluricelulares, cuando hablamos de pluricelulares, todos los organismos que nosotros podemos ver a simple vista son pluricelulares porque tienen muchas células y se siguen produciendo esas células. Eso quiere decir pluricelulares, muchas células. ¿Ya? Eso es, cuando digo unicelulares, estamos hablando como los virus, las bacterias, que son unicelulares. ¿Ya? Muy bien, sigue por favor. Formados por células denominadas células vegetales. Estas células son las responsables de la estructura de la planta, de las plantas, así como de sus funciones. La célula vegetal presenta dos características que la distinguen de otras células: la pared celular y los cloroplastos. Ya, muy bien. Entonces, las células vegetales, que son distintas en cierta parte al ser humano, casi todos tenemos similitud al momento, a nivel celular. Casi todos tenemos la similitud. Pero sí se identifican por la dinámica que presentan cada célula. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con ciertas especies. Tenemos aquí la célula vegetal, que está formado obviamente por las células de la pared celular, que son los que recubren, y tenemos acá a la planta, ¿no? Son células específicas para blindar, proteger y ser el forro de la planta, mientras que acá están los cloroplastos, que son células en cambio más activas, ¿sí? Más dinámicas, que se encargan de la subsistencia de la misma, pues, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a ver primero, pared celular. Entonces, para eso necesito otro voluntario. Déjame ver aquí quién tengo. Tengo a Anaí. Anaí, por favor, léase, tenga la amabilidad, pared celular. Buenos días, profesor. La pared celular es una estructura que da rigidez a la célula y, en conjunto a la planta, hace posible que entre estas se encuentren los seres vivos más altos del mundo, las secuoyas. Así es, entonces, gracias. Entonces, aquí pared celular son células que no van a alimentar a la planta, no le van a dar producción a la planta, solo le van a ayudar a que se forme, a que se recubra, a que crezca, pero no va a ser más que eso. Es como decir una vestimenta, una ropa. Entonces, las paredes celulares lo que hacen es darle la rigidez, la forma a la planta para que se forme. Nada más, nada más. Esas son las de pared celular. Vamos ahora sí a entrar en un campo más dinámico como es las células del cloroplasto, que en cambio tienen una función distinta. ¿Ya? Vamos a ver, aquí, esta parte de aquí creo que lean, déjenme ver aquí quién tengo, de los que no hayan leído, déjenme ver quién no ha leído, Ismael. Ismael, por favor, léete los cloroplastos. Buenos días, profesor. Buenos días. Los cloroplastos son unos orgánulos característicos de las células vegetales. Contiene un pigmento verde llamado clorofila, que es el responsable del color de las hojas y de las partes verdes de las plantas. Gracias. Así es, entonces aquí ya estamos con los cloroplastos, como bien lo menciona el compañero. Estos son los que ayudan a que la planta tenga el color verde, y por ende son las que ayudan a que se produzca más la dinámica de alimentación de las plantas. Entonces, si una planta no come, una planta verde la vemos pues un color marchito, un color café, porque obviamente se está muriendo, no produce la clorofila necesaria para poderse alimentar. Entonces, la planta, es como cuando si a usted un día yo lo veo robusto, cachetón, cachetes rosados y bien fornido, es porque está bien alimentado. Entonces, cuando la planta no produce la clorofila, ¿sí? Que es prácticamente el alimento con el que se alimenta, valga la redundancia, entonces la planta se marchita, no produce la clorofila necesaria y muere. Entonces, para eso son los cloroplastos, ¿no? Ayudan, son responsables de que la planta se pueda alimentar, ¿ya? Son la forma en la que la planta, son las células que están en el lugar exacto donde la planta se alimenta. Entonces, esos son los cloroplastos, ¿no? Muy bien. Vamos avanzando, mis queridos estudiantes.
Vamos a avanzar. Esto es muy interesante, de verdad. Cuando yo era niño, cuando el profesor se ponía a explicar esto, era un aburrimiento total. Bueno, enhorabuena, sí tuve profesores que explicaban esto y lo hacían de una manera que me gustaba, ¿no? Habían otros profesores que solo se ponían a leer. Entonces, aquí vamos entendiendo poco a poco lo que es la planta como tal, ¿no? Hay plantas medicinales, hay plantas que son ornamentales, por ornamentales me refiero solo de adorno, ¿sí? Hay plantas que sirven de alimento para otros seres, para hogar de otros seres, ¿verdad? Entonces, las plantas no son cualquier cosa. El día que las plantas se extingan, se acaba la vida en la Tierra. Se acaba, no hay más. Sin embargo, ¿qué hace el ser humano? Sigue talando árboles, tala los árboles primarios para seguir utilizando la madera, para seguir expandiéndose como La sociedad. planta, todo el mundo se desaparecería. No habría vida, se acaba la vida. Si ya te dije, si matamos a todas las abejas no producen la fecundación de las plantas no producen alimento ni hogar a otras especies, ni tampoco eso nos afectaría a nosotros en que no podríamos ni alimentarnos de los animales que se alimentan de plantas, y obviamente provocaría un caos. El ser humano no tardaríamos ni 20 años en existencia. Haga de cuenta que hoy murió el último árbol en la Tierra. Ya cuente el reloj a partir de allí de 15 a 20 años y el ser humano dejaría de existir. Dejaría de existir todo. Y esto se volverá como el planeta Marte. Hoy estuve leyendo un documental donde la Tierra, el núcleo de la Tierra se está enfriando cada vez más rápido. Y eso se debe a muchos factores. Dentro de esos está la contaminación. Y es por eso que, como vuelvo y siempre repito, mis queridos estudiantes, no es que, ay, Dios mío, que el profesor siempre habla de la contaminación. Claro, no podemos hacer mayor cosa, pero podemos empezar por lo que está a nuestro alcance. No botar basura, cuidar el medio ambiente, no arrojar desperdicios a los mares, a los ríos, no talar los árboles. O sea, eso es lo peor que podemos hacer. Lastimosamente el ser humano es un ser de errores y después se va a lamentar de todo lo que hemos hecho. Y los que van a pagar las consecuencias son las futuras generaciones. Entonces de nosotros depende y mucho, mis queridos estudiantes. Bien, vamos a leer ya la última parte para cerrar, ¿no? ¿Quién tengo aquí? ¿A quién tengo aquí? Deje que los que no han leído, Fernando Santos. Fernando, por favor, léete este párrafo que está aquí. Buenos días, profesor. Buenos días. En el interior de los cloroplastos se produce la fotosíntesis. En ese proceso, el agua y el dióxido de carbono que absorbe la planta se transforman gracias a la luz del sol. Las sustancias resultantes son la materia orgánica que constituye la planta y el oxígeno que se libera al medio de este oxígeno. Es impredecible para el funcionamiento de la Así es, biosfera. biosfera, ¿no? Entonces, como lo acaba de decir el compañero, ¿no? En el interior de los cloroplastos, o sea, de las células que ya les había indicado, donde se produce la clorofila, se produce la fotosíntesis. ¿Dónde están los cloroplastos? En las hojas, ¿sí? En las hojas se encuentran mayormente, mejor dicho, ahí en su totalidad. Entonces, allí en los cloroplastos los que ayudan a, primero, captar aquí lo voy a explicar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los cloroplastos? Los cloroplastos son células que prácticamente están siempre en las hojas. Absorben, son los receptores, ¿sí? Son las manos de la planta para recibir la luz solar, ¿sí? El agua, y el agua que también cae en las hojas, ¿no? El agua, o las que recibe directamente desde el tallo, y el dióxido de carbono, ¿ya? Para que me entiendan bien, ¿no? Entonces los cloroplastos reciben estos tres alimentos, como decía, el desayuno, el almuerzo y la merienda, ¿sí? Lo reciben, bien bonito, luego lo transforman en materia orgánica, es decir, esto aquí que ven como un cubo, es prácticamente el alimento de la planta, ¿sí? Que son prácticamente como en azúcares que lo transforman. La planta transforma todo esto en azúcares, por decirlo así, glucosa, que sirve de alimento para la propia planta. Y luego viene el desecho, así como nosotros hacemos popó, la planta hace popó, pero en forma de oxígeno.
Es chistoso, pero esto es. O sea, nosotros respiramos popó de planta, que se llama oxígeno. Lastimosamente, bueno, en beneficio de nosotros, ese popó que bota la planta, sin eso no podríamos subsistir, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la planta, mis queridos estudiantes. Solo que en la noche lo hace de un proceso ya lo hace más lento. ¿Por qué? Porque no hay sol. ¿Sí? No hay sol. Entonces ya este proceso se vuelve pequeñito, el de producir oxígeno. Entonces, no es decir, como yo les había indicado, de que produce oxígeno las 24 horas. Eso es falso, porque la planta en la noche no recibe sol. Al no recibir sol, no puede producir la misma cantidad de oxígeno. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Bien. De día da más oxígeno y de noche menos. Da menos, casi nada, ¿ya? Lo que hace es recibir dióxido de carbono. Es más, es peligroso que usted esté... Hay gente que le gusta tener plantas en su casa, perfecto. Hay gente que le gusta tener plantas grandes en su casa y en la habitación no es recomendable. En una habitación, que se escuche bien lo que estoy diciendo, en una habitación no es recomendable tener plantas grandes porque podrías morir por... el oxígeno. Exacto, por contaminación de dióxido de carbono. Es que la planta va a traer dióxido de carbono a tu casa, la va a traer de alguna otra manera, y vas a morir por contaminación o por escasez de oxígeno. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tener una planta grande, no una plantita chiquita, una sábila, eso no pasa nada, pero si estamos hablando de una planta más grande, esas ornamentales que algunas personas saben tener dentro de cada habitación, no es recomendable, ¿ya? Tarea en clase que vamos a hacer el día de hoy, ya les voy a pasar, ya les voy a dar el recorte para que la hagan. Es una tarea sencilla, pero quiero que la hagan con cariño. No quiero que hagan al apuro, quiero que lo hagan con cariño. Van a dibujar en su cuaderno, van a elaborar... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué hora le podemos mandar ese dibujo? Terminamos a las 11, 12, puede ser hasta las 2:30. 2:30, un dibujo que no se tarda ni 5 minutos en hacer. Van a elaborar una tabla, ¿sí? En la que se muestre un dibujo. Van a hacer la tabla, me refiero a van a hacer un cuadrado bien bonito, ¿verdad? Con el título, su nombre, si es posible. Sencillo de cada una de las partes de la planta. Es decir, vas a dibujar una plantita bien bonita, bla, 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 como estaba ahí. Las raíces, etcétera. Como los árboles. Un árbol, una planta sencilla, y me va a seleccionar, esta es la flor, este es el tallo, estas las hojas, esta es la raíz, y nada más. Solo pone su nombre y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, listo. Profesor. Entonces, esa es la única tarea en clase que se las voy a recibir y le voy a considerar puntos adicionales, ¿no? Ya. Listo, explico rápido la tarea ya para que puedan empezar a trabajar, ¿no? Esto está sencillo. Los organismos productores de las plantas. Hay algunos temas que están del tema anterior. Este tema de acá, mis queridos estudiantes, que ya lo vimos la vez pasada, entonces ustedes aquí ya tranquilan este tema. De los ecosistemas que está en el 85 y en el 86, pueden de aquí también, miren, aquí está. Todo esto de aquí les puede servir para también completar estas preguntitas que están acá, que no son preguntas difíciles, ¿no? Perdón, permítanme un ratito. Aquí está, por aquí. Esta plantita la pueden dibujar así, bien bonita la pueden dibujar, miren. Plantitas, tallo, hojas, raíces, se acabó. ¿Ya? Y listo. Entonces de aquí ustedes van, mis queridos estudiantes, miren, de aquí consumidores secundarios, son carnívoros, entonces ustedes tienen que ordenarme, enumerar en el orden correcto el eslabón de la cadena trófica. Recuérdense que hay un orden, ¿verdad? Que son los consumidores primarios, que en este caso estamos hablando de las plantas, después vienen los consumidores secundarios, vienen a ser los que comen las plantas, terciarios, etc., descomponedores, productores, perdón, aquí está el orden. Aquí es que después ya prácticamente les ayuda a hacer la respuesta. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí, los productores son los primeritos, ¿sí? Los productores, porque son los que producen, como en el caso de las plantas, seres capaces de producir su propia materia orgánica, las plantas. Entonces aquí va 1. ¿Cuál sería el número 2? A ver. Consumidores primarios. Eso, bueno, y ahí el resto ustedes le completan, ¿no? Nada más. Si lo vuelvo y repito, lo pueden hacer en el libro siempre y cuando me envíen al formulario esa tarea.
Pero si ustedes ya se atrasaron y no mandaron el formulario, ahí sí lo siento mucho, tendrán que pasar a puño y letra en su portafolio. Acá, sencilla la siguiente tarea. Escribe el nombre de las partes de la planta. Prácticamente esta es la tarea que yo les estoy mandando a hacer ahorita. Ya, miren, aquí está, si posible, tomen la captura y hagan el mismo dibujo. Aquí está la flor, el tallo, las hojas. escribir. Nada más, pero me la hacen a puño y letra. Así quiero que lo dibujen, lo pinten bien bonito. Ya, el de ahorita lo pueden hacer directamente en el libro, le toman la foto y listo. Pero el de ahorita quiero que lo dibujen. Acá, la siguiente, une con línea la función correspondiente a cada parte de la planta, la flor. A ver, vamos a poner la flor. ¿Con cuál va? ¿Con el 1, el 2, el 3 o el 4? La flor, ¿con cuál va? ¿Con cuál la 1? Con la 2. La 2. ¿La flor, estás seguro? Sí. Sí. Están equivocados. La La flor... 3. La flor es la reproducción, pues. La flor es la que ayuda a reproducir. Acuérdense que yo les había explicado que guarda mucha relación con la reproducción con el ser humano. Y ahí el resto sí ya creo que está más fácil. Y ahí ustedes unen en línea según corresponde. ¿Ya? ¿Dudas? No, profesor. No, profe. Listo, acá coloca el nombre de las partes señaladas de la célula vegetal. Ustedes tienen que mostrar allí, investigar cuáles son las paredes celulares y cuáles son los cloroplastos. Ya las vieron. Ya está sencilla. Y por último, una tarea interdisciplinar, mis queridos estudiantes, donde el tema va a ser el ecosistema y la humanidad, elaborar un póster. Esto es un póster, por eso les pongo aquí la muestra. Un título, unas imágenes, palabras, franjas, colores, diferentes conceptos, ideas, tips, lo que sea. Eso lleva un póster. Imágenes, figuritas, todo eso. Es una imagen nada más. ¿Dónde la van a hacer? En Canva. Crear un póster reflexivo del cuidado del medio ambiente y cómo el hombre puede revertir el daño ocasionado, ¿sí? O sea, quiero un póster muy bonito con imágenes, ideas, consejos, todo eso, en una sola imagen. El póster debe estar ilustrado, debe contener resúmenes y compartir al grupo de Facebook. ¿Dudas? No, profesor. Esto lo tienen que hacer en Canva, en Canva. Ya la otra semana terminamos, ya no les mando nada más a hacer en Canva, les mando a hacer otro tipo de actividades. ¿Ya? Listo. Si no hay ninguna duda de mi parte, mis queridos estudiantes, gracias, les agradezco la sesión de hoy. profe. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, chicos. Chao, profesor. Cuídense. Bye.